Tiempo de información útil. Como cada miércoles abrimos una ventana a todos los temas relativos a esas inquietudes relacionadas con la salud, que dicen que es de los tres pilares más importantes en la vida. Miguel Ángel García Ordóñez, médico especialista en medicina interna y que es además director de la unidad de gestión clínica de medicina interna precisamente del área sanitaria norte de Málaga. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, como decimos, uno de los tres pilares, salud, dinero y amor, dicen, y muchísima gente que sigue esta sección de salud semana tras semana, y muchísima gente que últimamente pues recibe mucha información, no digamos, nunca es confusa, pero sí a lo mejor muy difusa, profusa, de muchísimos sectores distintos pues de todo ese equipo de personas, incluyendo voluntarios que trabajan en torno a esa problemática que es el Alzheimer. Yo creo que, aprovechando que hoy tenemos a un médico especialista en medicina interna, es quizá usted de las personas que están más capacitadas para definirnos qué es la enfermedad del Alzheimer. Bueno, el Alzheimer, que tiene un nombre así un tanto, digamos, extraño, ¿no? Pero en realidad debe su nombre a un psiquiatra y neurólogo alemán, Alois Alzheimer, que a principios del siglo pasado fue quien identificó y caracterizó a esta enfermedad. La enfermedad de Alzheimer forma parte de un grupo de enfermedades cerebrales, de enfermedades neurodegenerativas denominadas demencias, y que comparten todas ellas una serie de características clínicas que son comunes. Afecta, por lo general, a pacientes de edad avanzada y que va provocando de una forma lentamente progresiva y paulatina, va provocando en el curso de meses a años, en distintas etapas de la enfermedad, pues va provocando, como digo, un deterioro, una merma de las capacidades mentales del paciente. Así, de esta forma, pues se va deteriorando la memoria, la atención, el lenguaje, la movilidad, incluso pues bueno, puede llegar a alterar el estado de la conducta, ¿no? Todo ello, como digo, en un curso de meses a años que paulatinamente y ya en estadios avanzados de la enfermedad puede llegar a provocar una dependencia absoluta del paciente para realizar actividades cotidianas de la vida diaria y por tanto, de las que precisa total ayuda para poder realizarla. Sin embargo, a pesar de que la enfermedad de Alzheimer forma parte de este grupo denominado demencia, es el tipo de demencia más frecuente de todas ellas. ¿Cuál es la causa o las causas que generan el Alzheimer? Bueno, aunque a día de hoy conocemos muchos de los mecanismos de los entresijos que actúan en esta enfermedad, la causa última del Alzheimer no está totalmente aclarada. Ahora bien, conocemos determinados factores de riesgo, factores favorecedores de la enfermedad. Uno de ellos ya lo hemos dicho, como es la edad avanzada. También parece que intervienen factores genéticos, como tener una historia familiar previa, es decir, un antecedente, un familiar que la haya padecido. Pero lo que sí sabemos es que a nivel cerebral existen una serie de alteraciones bioquímicas y metabólicas que provocan pues que en las células cerebrales pues se depositen una serie de proteínas anómalas, por decirlo de alguna manera. Todo esto lo que lleva es a una pérdida progresiva de las células cerebrales, las neuronas, y explicaría en definitiva la merma de las capacidades mentales y la progresiva aparición de los síntomas que tiene esta enfermedad. ¿Principales síntomas cuáles son? Bueno, los principales síntomas, como ya he dicho anteriormente, son muy variados, pero que al ser esta una enfermedad que se va desarrollando en el curso de meses y años en distintas etapas de la enfermedad, pues claro, los síntomas van a depender de la etapa en la que estemos hablando. Al principio, en las etapas iniciales de la enfermedad, el paciente, pues lo que aparecen son pequeños deterioros de esas capacidades mentales, que podríamos calificar como pequeños fallos que muchas veces pueden pasar desapercibidos o confundirse incluso, dado que se da en personas de edad avanzada, con propias del envejecimiento. En estas etapas iniciales pues son frecuentes, y de hecho es el síntoma más precoz de forma habitual, a olvidos.
deterioro de la memoria, sobre todo de la memoria reciente. Los pacientes pues, pueden acordarse de hechos muy lejanos en el tiempo y además de forma bastante detallada, y sin embargo no recuerdan lo que han hecho ayer o lo que han hecho esa misma mañana, ¿no? Este es el síntoma, como digo, suele ser el síntoma más precoz. También en estas etapas iniciales pues, aparecen las primeras dificultades para realizar tareas complejas, como por ejemplo operaciones numéricas o matemáticas a la hora de hacer pagos al comprar o coger la devolución del dinero, pequeñas tareas que requieren complejidad, puesto que requieren hacer varias cosas al mismo tiempo. En este sentido, pues por ejemplo, usar los electrodomésticos del hogar, ¿no? Como digo, a veces esta etapa tan temprana puede pasar desapercibido porque se confunde estos primeros fallos con el propio envejecimiento del paciente. De ahí la importancia de poder reconocerlo. Sin embargo, con el paso lento y progresivo de los meses o años, los pacientes pues ya van adquiriendo nuevos síntomas debido a esa merma progresiva de las capacidades. Es muy característico que empiecen a aparecer las desorientaciones, tanto en el tiempo, pues no recordar fecha, incluso no saber la fecha que está en el momento, o incluso en espacio, no reconocer el sitio habitual, sitio de vivienda o recorridos habituales que hace el paciente. También pues, suelen aparecer la pérdida de la iniciativa para hacer determinadas tareas, cambio en el estado de humor, cambio en la conducta, y ya empiezan a aparecer las primeras alteraciones en el lenguaje. Olvidar cómo se denominan determinados utensilios, por ejemplo, comunes y que conoce perfectamente el paciente. Y de esta forma, como digo, pues van apareciendo síntomas cada vez que se van superponiendo uno a otro. Así, al final, pues en etapas ya muy avanzadas, pues aparecen ya trastornos que provocan verdadera dependencia al paciente, ya alteraciones y dificultades para la alimentación, para la movilidad, etcétera, etcétera. Aquí lo importante a resaltar creo que es el reconocer las etapas tempranas de la enfermedad. Esos primeros fallos, pues porque podemos poner ya tratamiento en esos momentos y podemos hacer cambiar el curso de la enfermedad. Bueno, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad? Bueno, el diagnóstico, insisto, que es sobre todo reconocer estas etapas iniciales, esos primeros fallos que lo van a reconocer las personas de su entorno, los familiares y a veces incluso hasta el propio paciente reconocen estos primeros fallos y que nunca, insisto, se deben de confundir con elementos del envejecimiento. Una vez que se reconozcan estos fallos, pues lo recomendable es que consulten con su médico de atención primaria para que haga las primeras pesquisas para que pueda confirmar o no la enfermedad. Esta enfermedad, a diferencia de otras enfermedades, podemos decir que no tiene una prueba diagnóstica definitiva, que nos dé una certeza absoluta, ¿no? Entonces, pues las primeras indagaciones pues van a ser pues descartar otras enfermedades o procesos que simulan o aparentemente dan síntomas muy parecidos, ¿no? Como son determinados déficits vitamínicos, determinadas alteraciones del tiroides, algunas enfermedades infecciosas, cuadros depresivos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va orientado los primeros pasos en el diagnóstico, descartar estos procesos mediante una serie de pruebas analíticas, incluso pruebas de imagen como puede ser el TAC, el escáner cerebral. Posteriormente, pues al paciente se le aplicarán una serie de herramientas que son test psicométricos. Estos test, que están perfectamente validados, lo que nos hace es medir esa merma, ese deterioro de la capacidad mental, medirla, y así podemos, junto con el cuadro clínico, que a veces es muy característico, pues podemos llegar al diagnóstico. Como digo, el diagnóstico es más bien un diagnóstico clínico sin que exista una prueba diagnóstica absolutamente definitiva. Bueno, hemos conocido un poco cuáles son los factores de riesgo, a pesar de esas dificultades para intentar aislarlos, también algo de los síntomas y de su diagnosis. Y una vez que se diagnostica, ya veo que es complicado,
¿qué tratamiento es el que ustedes recomiendan? Bueno, tratamiento curativo de la enfermedad de Alzheimer en la actualidad no existe, pero sí es verdad que podemos cambiar el curso de la enfermedad. De ahí la importancia, y no paro de insistir, en hacer un diagnóstico en las etapas tempranas de la enfermedad, porque podemos cambiar el curso claramente de la evolución y retrasar la aparición de nuevos síntomas. Evidentemente el tratamiento va a depender de la etapa evolutiva en la que se encuentra la enfermedad. Así, en las etapas iniciales, incluso en la etapa intermedia, pues disponemos de un tratamiento farmacológico, de determinados medicamentos que una vez que el paciente lo está tomando, pues lo que hacen es retrasar esa evolución, enlentecer todavía más la aparición de nuevos síntomas. Claro que la merma, estos primeros fallos que suelen aparecer en el paciente, esta merma de las capacidades mentales, tiende al paciente a aislarse del mundo que lo rodea. Y claro, de aquí que estos tratamientos farmacológicos sea necesario también unirlo a herramientas de estimulación cognitiva, que no es otra cosa que una serie de actividades bien ocupacionales, bien recreativas, que lo que intentan es mantener al paciente mentalmente activo, para, desde luego, evitar su aislamiento. Entonces, en la conjunción de ese tratamiento farmacológico y de la estimulación cognitiva, ahí radica cierto éxito, puesto que enlentece mucho la aparición de nuevos síntomas, enlentece la evolución de la enfermedad y puede hacer que los pacientes se mantengan estables durante mucho tiempo. En etapas ya más avanzadas de la enfermedad, cuando ya hay absoluta dependencia, pues lógicamente el tratamiento va más bien dirigido a paliar aquellos síntomas que pueden aparecer y que pueden hacer que eviten complicaciones. Esto, junto con el cuidado y cariño que le ofrecen los familiares y los cuidadores, desde luego pueden hacer que eviten muchas de las complicaciones que aparecen. Bueno, hablando de síntomas, diagnosis, como no puede ser otra forma de tratamiento de esta y de cualquier otra problemática que ha pasado por nuestro plato, pero lo que más nos interesa es no llegar a ese punto en el que se nos diagnostique, con lo cual nos gustaría ahora oírle decir que sí es posible, al menos prevenirla hasta cierto punto. Bueno, aunque a día de hoy hay en marcha múltiples investigaciones científicas en este sentido para poder identificar qué factores pueden prevenir la aparición de esta enfermedad, la verdad es que no hay ninguno que podamos decir que está claramente corroborado y contrastado y comprobado. Pero sí es verdad que estamos en disposición de decir que practicar hábitos saludables, estilos de vida saludables, como pueden ser dieta mediterránea, dieta baja en grasa saturada, dieta rica en grasas animales, realizar ejercicio físico, evitar tóxicos como pueden ser el tabaco, el alcohol, mantener la tensión arterial en los límites adecuados, mantener los niveles de azúcar sanguíneo en niveles adecuados y mantenerse mentalmente activo, manteniendo las relaciones y los vínculos sociales, se ha demostrado claramente que reduce el riesgo de padecer Alzheimer. Tenga en cuenta que, y esto es extensivo a muchas otras enfermedades, que practicar estilos saludables desde edades tempranas es, desde luego, el mejor plan de pensiones conocido, mucho mejor y superior al que nos puede ofrecer, desde luego, cualquier entidad financiera o bancaria. Resulta interesante, ¿no? A lo mejor hay, como siempre se repite mucho además en esta sección, lo de hábitos saludables, hábitos saludables. Hay que recordar que es una inversión de futuro que venimos haciendo en el día a día, sin grandes esfuerzos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, a modo de recomendaciones para prevenir y para todo lo demás que hemos estado hablando relacionado con el Alzheimer, ¿qué recomienda? ¿Qué es lo que nos transmite? Bueno, yo quisiera, pues sobre todo dos mensajes. Uno que he estado insistiendo durante toda esta charla, que es, desde luego, reconocer aquellos primeros fallos que tiene el paciente. Eso lo van a hacer claramente los familiares. Esta no es una enfermedad que cambie los síntomas de un día para otro. El paciente se va a mantener estable, puesto que es muy lenta, muy lenta. Entonces es importante reconocer esos primeros fallos, porque ya hemos dicho que sí podemos cambiar el rumbo de la enfermedad, podemos enlentecerla y retrasarla. Por eso insisto que es muy importante reconocer esos primeros fallos que tiene el paciente en sus capacidades mentales y no achacarlo
al envejecimiento, a que el paciente está viejo, desde luego que no. Y por otro, más que una recomendación, lo que sí quisiera es, bueno, hacer un reconocimiento a la labor abnegada y fantástica que hacen los familiares y los cuidadores de los pacientes con Alzheimer, sobre todo ya en etapas muy avanzadas que les supone a los familiares y cuidadores a veces muchas cargas de trabajo, porque son pacientes que no tienen movilidad, que les cuesta alimentarse y siempre están ahí los familiares y cuidadores para apoyarlos y sacarlos para adelante y que no tengan complicaciones. En este sentido, bueno, pues el área sanitaria norte de Málaga dispone de magníficos profesionales muy cualificados, con mucha experiencia, que están distribuidos en distintas unidades asistenciales, tanto de atención primaria como hospitalaria, y que, bueno, pues apoyan a estos pacientes que ya de por sí son muy frágiles, a sus cuidadores, con habilidades de cuidado concretas y específicas, ¿no?, para que se sientan apoyados y así estos pacientes estén en la mejor situación posible. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones relacionadas con la enfermedad del Alzheimer. Miguel Ángel García Ordóñez, médico especialista en medicina interna y director de esa unidad de gestión clínica de medicina interna precisamente del área sanitaria del norte de Málaga. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Muchas gracias a vos. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.